Esta información llegó gracias a un doctor experto en psiquiatría, quien trató con un paciente que estuvo internado por mucho tiempo en un hospital psiquiátrico. Este paciente era un ex militar que en muchas ocasiones hacía dibujos de un tipo de escritura desconocida y según él la había visto cuando estuvo en el desierto de Nuevo México prestando sus servicios allá. Al principio se mostró muy reacio para hablar con el doctor, pero poco a poco este le demostró confianza, invitándolo a contarle el porqué de dichos símbolos y qué era eso tan traumático y peligroso que no quería confesarle. En primer lugar, decía que no podía soportar pensar en lo que había acontecido en aquel desierto y no quería revivir aquella experiencia, pero el psiquiatra insistió en que le ayudaría en su proceso de cura. Finalmente, el interno exmilitar accedió a contar su increíble experiencia que ocurrió por aquel año del 73, hacia las 3 de la mañana, en una base aérea de Nuevo México, prestando un servicio de guardia en dicha instalación. Estaba en su oficina de vigilancia viendo la televisión. La noche era solitaria y a kilómetros de allí no parecía haber más vida que el militar entretenido en uno de sus programas favoritos. Súbitamente siente un ligero temblor y la señal de su equipo se pierde, quedando en la más silenciosa oscuridad. En ese momento ve cómo pasa una estela de luz muy potente precipitándose a gran velocidad hacia detrás de las montañas. Como era su labor de informar todo lo que acontecía a su alrededor, inmediatamente llamó por radio a sus mandos superiores de la central en Joloman, informando del estrellamiento de un avión que él suponía ser. Este militar de guardia fue el primero en llegar rápidamente con su auto militar al lugar del siniestro, siendo toda la zona invadida por tan misteriosa luz con un color casi indefinible. Lo que vio le dejó con la boca abierta. A menos de 2 metros del gigante aparato, se detuvo a cuestionarse sobre qué tipo de máquina era aquello que no parecía en nada un avión. A un costado del enorme disco había una abertura dañada por el impacto y el militar ingresó con cautela. Peor aún fue al entrar allí donde quedó más confuso. Todo aquello le parecía ajeno a lo que conocía, luces con misteriosos símbolos a su alrededor, unas tiras de cables que desprendían fulgores, y los seres más extraños que jamás pudo haber visto en su vida, todos en el suelo. Algunos parecían estar muertos. Se acercó a una de estas criaturas que aún podía moverse. Por un momento sintió una voz en su mente que le pedía ayuda, y fue en ese instante cuando escuchó a lo lejos unas hélices de helicópteros y el trepidar de camiones militares. Toda el área fue rodeada y el militar de guardia exigió para que atendieran al humanoide, que según él aún tenía signos vitales. Los demás militares, como respondieron a unos protocolos ya establecidos, se dirigieron exclusivamente a nuestro testigo, que sin mediar casi palabras con él, fue retirado a la fuerza de la zona. Según afirma el recluso militar, durante 3 días fue duramente presionado para que guardara silencio sobre lo que había acontecido en el desierto, haciéndole firmar un documento donde él pusiera de manifiesto haber estado ebrio aquel día. Días después fue llevado al lugar del accidente, donde ya no había ni rastros de objetos ni huellas a los alrededores, convenciéndole de que tal vez tuvo en esa noche algún tipo de alucinación. Por esos años, muchas personas de varios estados norteamericanos denunciaron haber sufrido raptos y secuestros de parte de unos sujetos con unas enormes cabezas y ojos. De acuerdo a este tipo de incidente, hay varias teorías que se manejan. Una es un proyecto secreto de los militares estadounidenses en donde han desarrollado una tecnología capaz de interferir en los campos electromagnéticos y así poder derribar esos objetos desconocidos que invaden el espacio aéreo. Otra teoría es la de un grupo aliado de razas extraterrestres protegiendo la Tierra y haciendo el papel de vigilantes del cielo, donde no permiten la interferencia de otras civilizaciones a la especie humana, y cuando entran en la atmósfera son perseguidos y desintegrados. O tal vez una guerra secreta entre humanos y fuerzas celestiales.